Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa 3 del Tour de Romandía 2021 después de la exhibición que vimos ayer en la etapa 2 de Rohan Dennis en esos 20 kilómetros finales donde fue dueño y señor del pelotón y que finalmente el Bahrein puso ese ritmo alto en ese último kilómetro, lanzaron muy bien a Sonny Colbrelli y pudo conseguir esta victoria después de haber quedado segundo en la etapa 1. Gran victoria para ellos, era una etapa que era muy previsiblemente para los hombres rápidos, pero la de hoy ya lo estuve diciendo en la previa que hicimos en Twitch y los otros días que tenía unos muros muy interesantes. Aquí estáis viendo el perfil de esta etapa 3, como estáis viendo un circuito final donde había dos subidas, pero si os fijáis viendo esas subidas con detalle eran bastante duras, relativamente cortas, pero con unos porcentajes muy duros y como habéis visto al principio del resumen también había lluvia, lo que hacía que esas bajadas fueran también muy peligrosas. Veíamos cuando empezaba la retransmisión que Ineos controlaba el pelotón haciendo ese antepenúltimo paso por meta y que tenían a la fuga muy controlada, como a unos 2 minutos, una fuga donde estaban Quatermain, Kung, Armé, Jacobs, Gosens, Biseguer y Reutemann. Y llegábamos a esas dos subidas encadenadas, la primera de ellas que era la menos dura, por decirlo así, y la fuga se empezaba a descomponer. El Ineos que no tenía ese ritmo de casa, ya que el único que por decirlo así era peligroso era Kung, pero lo tenían bastante controlado y veíamos que la fuga afrontaba esa bajada para llegar a ese segundo puerto que sí era bastante duro, 2,5 kilómetros casi al 8%, y finalmente solo se quedaban 4 hombres en cabeza que eran Kung, Jacobs, Gosen y Biseguer, pero veíamos que esa diferencia empezaba a bajar en torno al minuto y medio, aunque no nos teníamos que fiar mucho de los GPS, por lo que os voy a contar ahora un poco más adelante. Y en esa última subida también se ponía a tirar el Bora para los intereses de Peter Sagan, una subida que se coronaba solo 9 kilómetros de meta. Hacían el penúltimo paso por meta, ya solo una vuelta más a ese circuito, cuando la lluvia empezó a caer con mucha más fuerza y lo veíamos sobre todo en las caras de los ciclistas, que estaba siendo un día de frío, de lluvia y donde había que sufrir y con mucho cuidado con las caídas. Había buena colaboración en la fuga, pero por detrás empezaron a entrar otros equipos aparte del Bora, como el Bahrein, que nuevamente buscarían la victoria para Colbrelli, pero sobre todo, como hemos dicho, el Bora eran los que más tiraban y redujeron la ventaja en esa zona llana hasta llegar a esos dos puertos encadenados aproximadamente a los 45 segundos debido al ritmo y a los relevos tan fuertes que estaban dando, y todos los equipos luchando la posición para llegar bien colocados a ese primer puerto, donde Stefan Kung en la fuga atacaba prácticamente desde el principio, hacía que se quedara Biseguer y veíamos que Jacobs también lo estaba pasando muy mal, y vimos por detrás en el pelotón que también el Jumbo quería coger esas primeras posiciones, todos luchando esa posición y acercándose mucho a la fuga, que nos daban 38 segundos, pero veíamos en esas imágenes que el pelotón estaba muy cerca de los fugados, afrontaba la bajada donde estaba lloviendo con todavía más fuerza que en la parte principal de la etapa. Veíamos que Rohan Dennis se ponía en primera persona también para tirar del pelotón, al igual que en el día de ayer, y en esa bajada donde se veía que el piso estaba muy mojado, vimos una de las caídas de Stefan Kung, que pisaba una de las pinturas de la carretera y se estampaba con un montículo que menos mal que tenía protección. En esto tenemos que aplaudir a la organización de que haya puesto esa protección en ese montículo, que al parecer había dos barrotes, y aunque la caída ha sido aparatosa, el propio Stefan Kung se pudo levantar, lo veíamos que estaba sobre todo en la zona del glúteo bastante rasgado, pero pudo continuar, aunque finalmente ya perdió todas las opciones, y por delante el que se quedaba en solitario afrontando ese último puerto, el más duro de 2,5 kilómetros, era Gosen, pero veíamos que el GPS nos daba 38 segundos cuando por detrás empezaron los ataques. Primero de Michael Woods, parece que con Jon Izagirre a cola para intentar seguirle, y el tiempo del GPS seguía en 38 segundos, aunque después vimos que no era así. Ataque de Sepp Kuss, que parecía que cogía un poco de hueco, pero finalmente también le daban caza después de un nuevo movimiento de Michael Woods, y después de este ataque, pequeño parón, momento donde todos se vigilaban y atacaba Fausto Masnada. Cogía a Gosens, que veíamos que no estaba a 38 segundos y lo que había pasado era que el GPS se había quedado pillado, le seguían muy bien la rueda y nos ponían
la imagen de que Rohan Dennis también había sufrido una caída que no vimos en televisión, estaba totalmente rasgado y se había quedado cortado, y atacaba en ese momento Marc Soler a 10 kilómetros de meta como una moto, cogiendo las curvas, raspando los carteles que veíamos al final del puerto, y cogió un pequeño hueco. Veíamos por detrás que también había una Astana, que luego vimos que era Ion Izagirre, que le estaba intentando seguir y lo tenía a poco de 5 segundos aproximadamente. Afrontaban esa bajada, que era una bajada ancha, con Richie Porte tirando del pelotón para los intereses de Geraint Thomas. Ion Izagirre se le iba a Marc Soler y volvía al pelotón, y Marc Soler en esos últimos kilómetros dándolo todo, apretando con todo lo que tenía. Sabemos que es un gran rodador. Por detrás veíamos que no había colaboración, el propio Geraint Thomas pidiéndole a los demás ciclistas que también pasaran al relevo, mientras Marc Soler lo seguía dando todo, según el GPS unos 20 segundos de diferencia, aunque no nos fiábamos, por supuesto, después de lo que había pasado de esas diferencias del GPS. Richie Porte seguía tirando, pero prácticamente estaba tirando en solitario, no encontraba demasiada colaboración. Veíamos que Marc Soler miraba en muchísimas ocasiones hacia atrás, afrontaba ese último kilómetro tomando con mucho respeto esas últimas curvas, y aunque tenía bastante ventaja, lo seguíamos viendo mirar para atrás, hablar por el pinganillo. Probablemente no le funcionaría demasiado bien, y afrontaba esos últimos metros, celebraba con rabia, así ese polémico gesto que ahora vamos a comentar. Por detrás sprintaba Magnus Cort Nielsen. Veíamos que en tercer lugar entraba también Peter Sagan, el grupo a 22 segundos, y también por detrás el grupo donde estaban Rohan Dennis y Stefan Kung, que lo veíamos a cola de ese grupo trasero, que habían perdido esas opciones, y en este caso Rohan Dennis perdía la clasificación general a favor de Marc Soler, que es el nuevo líder de la clasificación general y que hacía este gesto mandando callar, por supuesto, a todos los que no apoyan a Jeroen Kussam. Gran victoria del Movistar y gran victoria, como hemos dicho, de Marc Soler. Vamos a ver qué puede hacer todos los favoritos que estaban en este grupo trasero. Os enseño todo el top 10. En primer lugar, Marc Soler, han llegado a 22 segundos el resto del grupo con Magnus Cort Nielsen, luego Sagan, Colbrelli, Izagirre, Ulissi, Van Wilder, Kuss, el otro Izagirre y Rui Costa. Clasificación general que está de este modo súper apretada, sobre todo para la etapa de mañana, que ahora os enseño, con Marc Soler, Geraint Thomas a 14 segundos, con la misma diferencia tanto Porte como Colbrelli. Quinto, Hirschi a 16 segundos, sexto, Matías Cattaneo a 20 segundos, a 21 segundos tanto Kelderman como Van Wilder y Sepp Kuss, y a 24 segundos décimo Rui Costa. Aquí tenéis la etapa de mañana, una etapa con más de 4.000 metros de desnivel acumulado positivo, y sobre todo ese puertarraco final de más de 20 kilómetros, con una media que siempre está en torno al 7%. Hoy en Twitch lo analizamos al detalle y acabaremos el domingo con la contrarreloj individual. Esta noche os espero en Twitch a las 10 horas española. También comentaremos lo que ha pasado en la Vuelta a Asturias con esa victoria de Nairo Quintana, que no hacemos resúmenes porque no hay imágenes. Os espero en Twitch a las 3 si estáis en Colombia, Ecuador y México. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias por seguir todos los resúmenes, y nos vemos en el próximo vídeo.